Bienvenidos nuevamente a esta presentación de embriología general. En esta ocasión revisaremos el capítulo de anexogénesis, que corresponde al conjunto de procesos que determinan el desarrollo de los diversos anexos embrionarios. Dentro de estos anexos embrionarios vamos a encontrar principalmente a la placenta, vamos a ver a la formación del corion, vamos a ver la formación de la decidua, vamos a comentar un poco acerca del desarrollo del amnios y así también hablaremos brevemente acerca del desarrollo del cordón umbilical. Ahora, para poder entender el proceso de anexogénesis nos debemos remontar muy tempranamente en el desarrollo, recordando que lo principal que se requiere para la formación de un nuevo individuo es un aporte nutricional y un aporte de oxígeno, así como también la posibilidad de eliminar desechos metabólicos propios de ese individuo que se está desarrollando. Vamos a ver que en la medida que un individuo esté en un estadio temprano del desarrollo, estos elementos, nutrientes y gases pueden difundir libremente entre estructuras embrionarias y la placenta, y la mucosa uterina en la cual se está implantando nuestro embrión temprano. Ahora bien, en la medida que avancemos en el desarrollo, son a necesitar estructuras especializadas como la placenta, la cual va a ser la fuente de nutrición y aporte de gases, oxígeno, ¿cierto?, hacia ese embrión en desarrollo. Ahora, para entender este proceso, es importante recordar cómo son los cambios que se llevan a cabo a partir del endometrio uterino. Observaremos que a lo largo del ciclo ovárico se produce la maduración de un folículo desde un folículo ovárico primordial, pasando por sus distintos estadios, como lo son el folículo ovárico primario, el folículo ovárico secundario y un folículo maduro o preovulatorio. Durante todo este proceso de maduración folicular, que corresponde justamente a la fase folicular del ciclo ovárico, observaremos que hay una predominación, hay una liberación predominante de estrógenos que van a influir o van a incidir sobre el endometrio uterino, determinando un crecimiento o proliferación de este endometrio desde la capa basal, que es la capa constante del endometrio y que no se debiera perder en cada menstruación, y la capa esponjosa y capa compacta, que corresponden a la porción más externa y la porción más interna de este endometrio uterino, que forman parte de lo que va a constituir como tal el endometrio funcional. Bien, ahora, junto con la ovulación, el día 14 del ciclo ovárico, observaremos que se forma al interior de ese ovario una estructura folicular que se va a denominar cuerpo lúteo. El cuerpo lúteo es básicamente un conjunto de células secretoras cuyo principal elemento de secreción va a ser la progesterona. Y justamente la progesterona es la hormona que va a liderar el siguiente desarrollo endometrial, la cual va a permitir que el endometrio adquiera características propias de un endometrio que posibilite eventualmente la implantación. ¿Qué es lo que hará esta progesterona sobre las células endometriales? Hará que estas células digamos, aumente de tamaño debido al gran depósito de glucógeno y de lípidos al interior de estas células, lo cual va a constituir una barrera celular que evita que eventualmente el embrión al implantarse pueda, digamos, profundizarse hacia la capa basal. Eso no debiera ocurrir, sino que solamente llegar a ocupar la capa funcional del endometrio uterino. Entonces, ¿qué ocurre en el caso en que no se lleve a cabo la fecundación? La producción de esa progesterona de origen del cuerpo lúteo se va a ver disminuida o inhibida porque ese cuerpo lúteo simplemente va a degenerar y va a terminar constituyendo un cuerpo albicans. Con esto, la
concentración de progesterona en el endometrio va a disminuir bruscamente y las arterias que se desarrollan en esta capa funcional del endometrio van a sufrir una vasoconstricción, se va a disminuir el flujo sanguíneo endometrial y con eso se va a eliminar toda la porción funcional de este endometrio uterino en la fase menstrual del ciclo ovárico o en la fase menstrual del ciclo eh, del endometrio uterino. Y con ello se va a mantener solamente la porción basal de este endometrio. Ahora, ¿qué ocurre cuando se lleva a cabo la fecundación? Observaremos que va a ocurrir una fase folicular, ¿cierto? De igual manera que lo explicábamos anteriormente, que básicamente es estimulada por la liberación de estrógenos a partir de estructuras ováricas. A partir de ese momento, cuando se lleva a cabo la ovulación, el cuerpo lúteo va a producir la liberación de progesterona, la cual va a determinar el continuo desarrollo de ese endometrio, produciendo estos cambios endometriales y que van a determinar como tal entonces la formación de un endometrio especializado que vamos a poder conocer como una decidua funcional y una decidua basal. Justamente en la decidua funcional, que es el endometrio, que se desarrolla en el caso de implantación, es que se produce estos cambios celulares que mencionábamos anteriormente, en donde existía un aumento de tamaño de estas células endometriales y que se debía a la acumulación de lípidos y glucógenos en el citoplasma. Estas células van a establecer una barrera celular justamente que evita que el embrión se implante mucho más profundamente en ese endometrio y va a mantener a salvo la decidua basal. Nosotros no queremos que el embrión toque la decidua basal, porque en el caso de que la toque esta decidua basal va a haber alguna dificultad al momento de la finalización de la gestación, porque las estructuras embrionarias, particularmente la placenta que se va a estar desarrollando ahí, no va a poder ser eliminada de manera correcta, porque lo que se elimina al momento del parto corresponde a la capa funcional o decidua funcional de este endometrio. Si este embrión llegara a contactar a la decidua basal, evidentemente eso va a dificultar la liberación de esa placenta luego del nacimiento. Ahora, ¿qué es lo que distintivo de estos cambios morfológicos que ocurren a nivel del endometrio uterino en el momento de la implantación? Vamos a ver que el sincitio trofoblasto, que se desarrollaba a partir de este embrión que se está implantando, va a producir una hormona que se conoce con el nombre de hormona gonadotrofina coriónica humana. Y esta hormona va a tener sitio de acción sobre el cuerpo lúteo, el cual va a mantenerse posteriormente a, digamos, un tiempo prolongado hasta que la placenta por sí misma pueda sintetizar y liberar progesterona propia para mantener ciertas estructuras embrionarias en estado de implantación en el útero. ¿Ya? De esa manera, esta hormona gonadotrofina coriónica humana, al mantener el cuerpo lúteo, permite que este cuerpo lúteo siga entonces liberando progesterona y evita la menstruación luego del día 28 de este ciclo, lo cual establece una fase de gravidez. Ahora, existen algunas alteraciones o anomalías placentarias que tienen justamente que ver con el sitio de implantación de este embrión y la profundidad de implantación que puede generarse en este embrión. Y esto se conoce básicamente como una placenta acreta y una placenta percreta, como dos ejemplos característicos. En este caso, en la placenta acreta vamos a observar que la placenta en desarrollo es capaz de ocupar la porción de la decidua funcional del endometrio,
pero posteriormente se va a profundizar más aún a lo largo de la decidua basal y en este caso lo que observaremos es que estas estructuras placentarias, que son vellosidades coriales que se están desarrollando en este sitio, van a alcanzar a contactar al miometrio, lo cual evidentemente, como mencionaba anteriormente, va a ser mucho más difícil la liberación, ¿cierto?, de esta placenta cuando se termine el periodo de gestación, porque va a estar anclado al endometrio, al miometrio uterino. Otro ejemplo de anomalías respecto a la profundización de la placenta corresponde a la placenta percreta. En este caso, la profundización de esta placenta en desarrollo, en particular de estas vellosidades coriales, va a ser mucho más profunda y va a ocupar o a extenderse a lo largo del miometro, que corresponde evidentemente a una situación más grave respecto a la anterior. En general, cuando se produce este tipo de formaciones placentarias, muchas veces la única salida que existe luego del parto corresponde a la extirpación del útero debido a que existe esta gran implantación de la placenta de la cual, digamos, no se puede liberar el útero. Otro tipo de anomalía placentaria corresponde a problemas en la ubicación de la placenta, más que en la profundización, tienen que ver con la ubicación. Normalmente la placenta se va a desarrollar ya sea en la cara posterior o en la cara anterior de la pared uterina. Sin embargo, muchas veces el desarrollo placentario puede llevarse a cabo a nivel o cercano al cuello uterino. En este caso, la ubicación de la placenta se denomina placenta previa y eso corresponde a una complicación bastante significativa debido a que va a estar obstruyendo la salida del feto a lo largo del cuello uterino cuando llegue el momento del nacimiento. Ahora, respecto a la placenta previa, observaremos que hay distintos tipos de presentación de placenta previa dependiendo de qué tan extensa es la ocupación que tiene esta placenta en su formación respecto al cuello uterino. Vamos a tener como tal una placenta previa marginal que corresponde básicamente a una placenta que alcanza a contactar los márgenes o bordes del cuello uterino. Luego un caso un poco más complejo en donde observamos una placenta previa parcial en la cual la placenta cubre parcialmente el cuello uterino y finalmente el más complejo que corresponde a una placenta previa total o central que obstruye completamente la salida del feto al mantenerse ocupando la región del cuello uterino. Ahora, para entender la formación de la placenta hay que recordar que esta se forma a partir de estructuras embrionarias muy, muy básicas, muy tempranas y va a poder ser dividida en tres etapas principales. Estas etapas corresponden a las etapas de la placentación y están determinadas por una etapa prelacunar, que corresponde a la etapa que se inicia con el inicio de la implantación alrededor del día 6 y 7 del desarrollo, donde el trofoblasto se ha diferenciado en un citotrofoblasto y un sincitio trofoblasto. Recordemos que este sincitio trofoblasto corresponde a una masa multicelular o multinucleada que no presenta límites celulares claros, definidos, y que corresponde a un tejido que tiene una característica invasiva sobre la mucosa o endometrio uterino. Entonces obtendremos que la etapa prelacunar es muy inicial al momento de la implantación, cuando recién está comenzando esta implantación alrededor del día 6 o 7 del desarrollo. Observaremos una segunda etapa que corresponde a la etapa lacunar. Esa etapa lacunar va a estar determinada por la
aparición de lagunas trofoblásticas alrededor del día 8 y 9 del desarrollo al interior del sincitio trofoblasto. Recuerden que en el sincitio trofoblasto, en la medida que va creciendo, se va expandiendo, va a ir generando vacuolas o espacios que se denominan lagunas trofoblásticas, las cuales eventualmente van a entrar en contacto con los vasos sanguíneos endometriales para luego llenarse de sangre materna y como tal comenzar a constituir lo que va a formar parte de la circulación útero-placentaria al transmitir sangre materna de estos vasos uterinos hasta estas lagunas trofoblásticas. Entonces entendemos que en estas zonas es donde se va a estar desarrollando posteriormente la placenta. Ahora hay una tercera etapa del desarrollo de la placenta que corresponde a una etapa vellositaria y que tiene que ver con la formación de vellosidades coriales primarias alrededor del día 13 del desarrollo. Estas vellosidades coriales corresponden a prolongaciones citotrofoblásticas que van a extenderse a lo largo del sincitio trofoblasto hasta ocupar una cobertura externa o capa externa citotrofoblástica. Entonces estas estructuras que estamos viendo acá de aspecto columnar corresponden a vellosidades coriales primarias. Ahora, ¿cómo es que se entiende mejor esta etapa vellositaria? Hay que entender algún par de conceptos primero. ¿Qué es el corion? Para entender por qué hablamos de vellosidades coriales. El corion corresponde a una formación anatómica constituida por el mesodermo extraembrionario, particularmente la hoja somatopleural de este mesodermo extraembrionario y los derivados trofoblásticos, es decir, citotrofoblasto y sincitio trofoblasto. Estas tres estructuras en total van a conformar al corion o saco coriónico, el cual va a corresponder a la envoltura o membrana externa que va a envolver a este embrión posteriormente feto. Recuerden que también va a haber una segunda membrana más interna que corresponde al amnios que va a estar adosada o aposicionada sobre el corion en la medida que este amnios crezca y ocupe el resto de la superficie interna del corion. Ahora bien, el corion se puede diferenciar en dos porciones, un corion liso y un corion frondoso. ¿Dónde vemos esta diferenciación respecto al corion? La podemos observar en esta imagen. Si ustedes se fijan hacia el polo animal o polo embrionario, es decir, la zona en donde se inicia la implantación, observaremos que el corion se desarrolla de una manera mucho más marcada respecto al resto de la superficie de este corion, en donde vamos a encontrar al corion liso. Ahora, ¿dónde se está desarrollando este corion? A partir de lo que vamos a conocer como la decidua. Ya mencionábamos anteriormente que la decidua corresponde a un endometrio modificado producto de los cambios celulares que se llevan a cabo debido a la liberación de progesterona. Y la decidua, entonces, este endometrio modificado, la vamos a poder caracterizar a partir de tres tipos de deciduas, que básicamente tiene que ver con la posición de la decidua respecto a la implantación del embrión. Por un lado, tenemos la decidua basal, que es básicamente lo que mencionábamos como la parte que se mantiene de este endometrio. ¿Ya? Esta decidua basal corresponde a la porción de la decidua en donde se está implantando el embrión. Una vez que el embrión se ha profundizado, vamos a ver que queda parte de la decidua cubriendo al embrión que va a corresponder a la decidua capsular y finalmente vamos a observar que el resto de la pared interna del útero va a estar constituido por este endometrio modificado que va a corresponder a la decidua parietal. Entonces, en la medida que este embrión se interiorizaba, ¿cierto?, en esta decidua o endometrio modificado, observaremos que se desarrolla una decidua basal en esta zona, ¿ya? Que corresponde a esta zona que observamos en la imagen al lado derecho, que está justamente acá. Vamos a ver que existe también una decidua
capsular, que básicamente corresponde a esta zona de acá, que acá lo vemos más desarrollado y más avanzado justamente en el crecimiento embrionario, que forma esta porción de acá. Y finalmente una decidua parietal, que es la que está constituyendo el revestimiento interno de el resto de la cavidad uterina. Entonces, la decidua se puede diferenciar en una decidua basal, una decidua capsular y una decidua parietal. Ahora, observemos un poco más en detalle cómo es este desarrollo a partir de la etapa vellocitaria. La etapa vellocitaria, como mencionábamos anteriormente, se caracterizaba por la formación de vellosidades coriales o vellosidades coriónicas. En un inicio, estas vellosidades coriales se van a conocer con el nombre de vellosidades coriales primarias. Y vamos a observar que estas vellosidades coriales primarias se reconocen como pequeñas columnas de células citotrofoblásticas que empiezan a crecer y a expandirse hacia la periferia de este embrión implantado. Ya van a estar atravesando estas columnas, estas verdaderas columnas van a comenzar a atravesar el sincitio trofoblasto y van a estar entonces elongándose de tal manera de que van a ir ocupando todo el interior de ese sincitio trofoblasto. Acá lo podemos ver en otra imagen, en donde podemos observar hacia esta zona, el interior de la cavidad coriónica, observamos como tal el mesodermo extraembrionario, esto correspondería a la hoja somatopleural, y externamente al mesodermo extraembrionario observamos entonces a una envoltura de células citotrofoblásticas que han como tal comenzado a desarrollar una estructura columnar que empieza a crecer y a elongarse atravesando la región del sincitio trofoblasto. En este minuto en donde esta vellosidad corial solamente está conformada por células citotrofoblásticas, esta estructura se va a conocer como vellosidad corial primaria. Esto lo vamos a poder ya reconocer de manera mucho más marcada hacia el día 11 o 13 del desarrollo. Ahora, si avanzamos algunos días en el desarrollo, vamos a observar que este crecimiento ha progresado a lo largo del espesor del sincitio trofoblasto y observamos que ya no solamente se presenta a partir de una envoltura o un conjunto de células citotrofolásticas, sino que además hay un núcleo interno de células de origen de mesodermo extraembrionario que están ocupando a esta estructura columnar. Ahora, esta estructura se va a visualizar alrededor del día 16 del desarrollo y va a corresponder a una vellosidad corial secundaria. Ahora, avanzando un poco más en el desarrollo, observaremos que ya no solamente encontramos una capa de células citotrofoblásticas conformando como parte de esta pared de la vellosidad corial, sino que, y tampoco vamos a ver solamente células mesodérmicas extraembrionarias en su interior, sino que además de esas células mesodérmicas se van a comenzar a desarrollar vasos sanguíneos al interior de esa vellosidad corial. En ese momento observaremos que ya comienza a establecerse circulación al interior de esta vellosidad corial a partir de sangre fetal, mientras que los espacios que se denominan espacios intervellositarios que están rodeando a esta vellosidad corial, que derivan de las lagunas trofoblásticas y que se han llenado de sangre proveniente de los sinusoides maternos, permiten que esta vellosidad corial terciaria pueda producir un intercambio de gases y nutrientes entre la sangre fetal contenida al interior de estas vellosidades coriales y estos espacios intervellositarios que están llenos de sangre materna. Ahora, si analizamos un poco en detalle cómo es la estructura de estas vellosidades coriales y realizamos cortes transversales sobre ellas, observaremos que están conformadas por un núcleo, en el caso de las vellosidades primarias, por un núcleo de células citotrofoblásticas que, como veía anteriormente, estaban rodeadas por células de
sincitio trofoblasto. Ahora, ¿qué es lo que debe ocurrir para que esta vellosidad corial primaria pase a denominarse vellosidad corial secundaria? Debe ocurrir la ocupación de un núcleo de mesodermo extraembrionario al interior de esta columna de citotrofoblasto que se desarrolló formando esta vellosidad corial. Ahora, cuando al interior de este mesodermo extraembrionario que se está formando en esta vellosidad secundaria se desarrollan como tal vasos sanguíneos, esa vellosidad corial pasa a denominarse vellosidad corial terciaria porque posibilita la circulación de sangre fetal al interior de esta vellosidad, lo que potencialmente va a permitir la difusión e intercambio de sustancias y gases entre la sangre fetal que está al interior de esta vellosidad y el espacio intervellositario que está rodeando a esta vellosidad corial terciaria o vellosidad madura. Veremos entonces que las vellosidades coriales se establecen a partir del corion frondoso, es decir, la porción del corion que está en relación a la decidua basal. No así respecto al corion liso, en las cuales se pueden desarrollar pequeñas vellosidades, las cuales muchas en general van a degenerar o no tienen un tamaño significativo. En general estas degeneran y lo que se vuelve realmente funcional corresponden a la porción del corion frondoso que está justamente en relación a la decidua basal. Entonces observamos la conformación típica de una vellosidad corial terciaria que está determinada por una capa de sincitio trofoblasto, una capa de citotrofoblasto, un núcleo de mesodermo extraembrionario, pero que además en su interior debiera presentar vasos sanguíneos para como tal considerarla una vellosidad corial terciaria. Y vamos a observar que justamente estas vellosidades coriales están separadas entre sí por espacios intervellositarios, los cuales, como observamos en esta imagen, aquí y acá, son invadidos, ¿cierto? O son penetrados por vasos sanguíneos maternos que corresponden a las arterias espirales que provienen de los sinusoides maternos, que van a llenar los espacios intervellositarios de sangre materna, permitiendo intercambio de gases y nutrientes entre los espacios intervellositarios y la vellosidad corial. Y así podemos observar un poco de manera esquemática la formación de una vellosidad corial al interior de la placenta en formación. Vamos a observar que existen diversos tipos dentro de las vellosidades coriales terciarias, existen diversos tipos o clasificaciones de vellosidades. Por un lado, existen las vellosidades de anclaje que cruzan todo el espacio placentario, todo el espesor de la placenta. Observaremos que existen algunas vellosidades libres y como tal también que las llamadas vellosidades troncales, que son las que vellosidades de origen que forman estas vellosidades terciarias. Es decir, tenemos una vellosidad troncal de la cual se diferencian varias ramificaciones que corresponden a las vellosidades libres y a las vellosidades de anclaje. Bien, ahora lo que vemos rodeando a esta vellosidad terciaria con todas sus ramificaciones corresponden al espacio intervellositario, que también se va a denominar como tal como cámara hemática. Esta cámara hemática, como podemos observar en esta imagen, va a estar llena de sangre que proviene de los vasos sanguíneos maternos y a través de digamos, la capacidad de atravesar las diversas capas que forman parte de la vellosidad corial, se va a producir el intercambio entre gases y nutrientes entre sangre materna y sangre fetal. Vamos a observar que al interior entonces de estas vellosidades coriales existen tanto arterias como venas que van a llegar hasta la cara fetal de la placenta para formar como tal a las venas umbilicales y a las arterias umbilicales, ¿ya? A la vena umbilical y a las arterias umbilicales. Perdón, bien digo, forman las venas y arterias coriónicas, las cuales terminan formando a la vena umbilical, que es solamente una, y las arterias umbilicales, que están dadas por dos arterias.
¿ya? Las cuales van a recorrer el cordón umbilical atravesando el anillo umbilical del embrión para luego ingresar al cuerpo embrionario y aportar entonces con aportes de nutrientes y gases hacia el embrión en desarrollo. Ahora, ¿cómo se desarrolla la placenta y qué es la membrana amniocorial? Vamos a observar que la placenta es un órgano mixto que se forma a partir de un componente fetal y un componente materno. Básicamente, el componente fetal está determinado por la placa coriónica o corión velloso. Recordemos que el corión estaba formado por el, la hoja somatopleural del mesodermo extraembrionario, va a estar formado también por citotrofoblasto y también por sincitio trofoblasto. Esto va a estar rodeando a todo el embrión formando una membrana externa. Ahora, esa membrana externa se va a diferenciar, que es el corión, se va a diferenciar en el corión frondoso, que está más bien situado en relación a la decidua basal y que se caracteriza por la formación de numerosas vellosidades coriales, como lo hemos explicado anteriormente. La otra porción del corión corresponde al corión liso y es el que vemos en esta zona que está cubriendo el resto de la cavidad uterina. Por el otro lado, el otro componente de la formación de la placenta, que corresponde al componente materno, corresponde a la decidua basal. Es decir, la decidua basal es un elemento de origen materno porque es endometrio uterino que forma parte de la placenta. Por otro lado, la placa coriónica es un elemento de origen embrionario porque derivaba de mesodermo extraembrionario, derivaba del citotrofoblasto y derivaba del sincitotrofoblasto. Por eso es que decimos que la placenta es un órgano mixto, tiene estos dos componentes. Ahora, ¿qué es la membrana amniocorial? Hemos hablado anteriormente que el amnios también es un anexo embrionario y que se establece por una envoltura o membrana interna, ¿cierto?, que rodea al embrión y al feto y que se caracteriza por estar lleno de líquido amniótico, el cual cumple una función importante respecto a la amortiguación de golpes o impactos en el embrión y en el feto durante la gestación. Ahora, ese amnios, en la medida que va creciendo, al principio era muy pequeño, pero en la medida que va creciendo, se va a ir aposicionando en relación al corión frondoso y al corión liso y van a constituir una membrana doble que se denomina justamente membrana amniocorial, las cuales uno puede fácilmente separar estas dos capas una de otra. Entonces, cuando observamos la membrana amniocorial, básicamente va a estar constituida por amnios y corión. Ahora, ¿cómo se observa la placenta? La placenta puede ser estudiada respecto a sus dos aspectos o sus dos caras. Observaremos en la imagen del lado izquierdo lo que corresponde a la cara materna de la placenta, la cual se caracteriza por la aparición de una serie de abultamientos que se conocen con el nombre de cotiledones, que van a ir en el orden de 15 a 20 cotiledones que están como tal cubiertos por una capa de decidua basal y que están entre sí separados por algunas especies de ranuras que se profundizan hacia el espesor de esta placenta, constituyendo tabiques intercotilenarios. Esta placenta, al momento del nacimiento, vamos a observar que tiene un diámetro aproximado de 15 a 25 centímetros, junto con un espesor de alrededor de 3 centímetros, y va a llegar a pesar entre 500 y 600 gramos. Vamos a observar además que durante el parto, esta placenta se va a desprender de la pared uterina y va a ser eliminada aproximadamente 30 minutos después del nacimiento del recién nacido mediante el proceso que se conoce con el nombre de el alumbramiento. Entonces, el alumbramiento es un evento distinto al nacimiento. El nacimiento es como tal, corresponde a la salida del recién nacido, ¿cierto?
cuando llega el momento del parto. Sin embargo, el alumbramiento tiene que ver con la eliminación de la placenta después de que se produjo el nacimiento. Ahora, lo que observamos en la otra imagen corresponde a la visualización de la cara fetal de la placenta. Observamos sobre la superficie de la cara fetal de la placenta que esta placenta se haya constituida por una placa coriónica, básicamente el corión frondoso que se desarrolló en esta zona, y vamos a observar en el espesor de esta, o más bien en la superficie de esta placa coriónica, observaremos el desarrollo de arterias coriónicas que convergen hacia el cordón umbilical. Ojo acá, aquí también va a haber una cubierta de amnios que de hecho se va a reflejar sobre el cordón umbilical, a quien también el amnios envuelve, ¿ya? Ahora, la placenta, si la vemos en un desarrollo más bien normal, observaremos que en condiciones habituales se va a desarrollar ya sea en la cara anterior o en la cara posterior del útero, permitiendo como tal la eventual salida libre de este feto a lo largo del conducto del parto a través del cuello uterino. Ahora, esa placenta observamos que tiene una estructura interna bastante especializada que ya algo la hemos podido revisar. Ya recordemos que la placenta tiene como tal una cara fetal, que es esta cara a partir de la cual se desprende el cordón umbilical, o se fija el cordón umbilical, mejor dicho, hacia la placenta. Observamos que al interior de este cordón umbilical existe una vena umbilical que lleva sangre desde la placenta hacia el feto, por lo tanto es sangre que es rica en oxígeno y rica en nutrientes. Y de la misma manera existen venas umbilicales que llevan sangre desde el feto hacia la placenta, básicamente con productos de desecho metabólico y gases, como CO2. Vamos a observar que cuando estos vasos umbilicales que están al interior del cordón umbilical contactan la cara fetal de la placenta, se dividen en vasos coriónicos, los cuales a su vez dan ramas que se profundizan o se extienden a lo largo de las vellosidades coriales, ya en este caso vellosidades terciarias, que están desarrolladas justamente al interior de espacios intervellositarios que se conocen con el nombre también de cámara hemática. Recordemos entonces, como lo hemos mencionado en otras diapositivas anteriores, que esta cámara hemática está llena de sangre de origen arterial materno que llena este espacio que está rodeando a la vellosidad corial, lo que permite que esta sangre materna con oxígeno y nutrientes pueda difundir estos elementos, estas sustancias, hacia la sangre que está contenida al interior de los vasos propios de estas vellosidades coriales. De la misma manera, los productos de desecho metabólico que se hallan en esta zona salen desde la arterias que están presentes en la vellosidad corial con desechos metabólicos hasta esta cámara hemática, y esos elementos van a luego discurrir o van a ser eh, sacados de la placenta a partir de estas venas endometriales que sacan o drenan la sangre desde esta cámara hemática. Observemos también que esta cámara hemática o espacios intervellositarios están caracterizados por la formación de tabiques o septos placentarios que dividen el interior de la placenta en estas diversas cámaras hemáticas, pero que en la visión materna de la placenta van a estar estableciendo los límites propios que existen entre un cotiledón y otro cotiledón vecino. ¿Ya? Entonces, este es un esquema que muestra un poco mejor cómo se desarrolla la circulación placentaria. En esta imagen, observemos en esta zona y en esta zona vellosidades coriales con sus diversos elementos constituyentes, que ya lo hemos mencionado. Van a haber vasos sanguíneos, van a haber mesodermo extraembrionario, citotrofoblasto y sincitio trofoblasto. Vamos a observar que estas vellosidades están ocupadas en su interior tanto por arterias y venas que van a
intercambiar sustancias o nutrientes con la sangre que está ocupando esta cámara hemática o espacio intervellositario. Esta cámara hemática, a su vez, recordemos, recibe o se llena sangre a partir de arterias espirales del endometrio, que por lo tanto están sangre que es rica en oxígeno y nutrientes, y de la misma manera los elementos de desecho metabólico que salen o hacen egreso a partir de las venas que están al interior de estas vellosidades coriales, estos elementos van a ocupar esta cámara hemática y la sangre va a ser luego drenada a partir de estas venas endometriales que permiten entonces el drenaje de estos elementos de desecho. Ahora, quizás por último, mencionar brevemente acerca de la formación del amnios y el cordón umbilical. Observaremos que el amnios corresponde a una membrana fetal interna respecto al corion. Vamos a ver el corion en esta zona, o placa coriónica, como sale mencionado acá, lo vamos a ver en esta zona, mientras que esto va a ser una membrana fetal, mientras que la otra membrana fetal va a corresponder al amnios. El amnios se va a ir llenando de líquido amniótico progresivamente y va a determinar un crecimiento expansivo de esta membrana que va a posibilitar que el amnios quede aposicionado respecto al corion o placa coriónica, constituyendo esta membrana amniocorial que habíamos mencionado anteriormente. Ahora, a lo largo o en relación al anillo del cordón umbilical primitivo, observaremos que hay algunas estructuras que están sobresaliendo desde el interior del cuerpo embrionario hacia la región de la cavidad coriónica, y en particular observaremos que tempranamente, alrededor de la semana 10 del desarrollo, van a salir a partir de este anillo del cordón umbilical primitivo, lo que corresponde al cordón umbilical o pedículo de fijación, todavía de manera muy temprana, eh, que contiene en su interior como tal a la vena umbilical, a las arterias umbilicales y también al alantoides, que corresponde también a un anexo embrionario que en el caso de nosotros no cumple una función digamos, tan importante como en otras especies, porque en otras especies cumple la función de servir de reservorio para desechos metabólicos, pero en el caso de nosotros vamos a esos desechos metabólicos simplemente eliminarlos a través de la circulación placentaria. Además, en este momento del desarrollo observaremos que existe la comunicación del saco vitelino y de los vasos vitelinos que están contenidos al interior de este saco a través del anillo del cordón umbilical primitivo. Un poco más avanzado en el desarrollo se producen algunos cambios que van a determinar que hacia la semana 10 del desarrollo vamos a encontrar eh, al interior de este anillo inguinal la salida del cordón umbilical con sus vasos umbilicales y por un momento breve durante el desarrollo vamos a observar que parte del intestino primitivo va a sobresalir a partir de este anillo umbilical, eh, formando esta estructura que eventualmente cuando la cavidad abdominal del embrión feto sea potencialmente de mayor tamaño, permita contener completamente a esta asa intestinal y ser reincorporada hacia el interior del cuerpo embrionario.